Doctor George, Podólogos Profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de Podología. Bueno, pues vámonos con el doctor George, con un tema a tratar muy, pero muy interesante. Doctor George, ¿cómo está? Mi Ceci, como siempre, a tus pies. Muchas gracias, Claro que doctor. sí. Vámonos con el tema. Sí, Ceci, vamos a ver ahora lo que es la periostitis. ¿Y por qué es importante esto? Sobre todo me voy a referir cuando, como decían ahí, duele el juanete, duele un dedito, o nos está doliendo en un momento dado el talón. Y luego lo primero que decimos es el espolón. Ahí estamos viendo un hueso en el cual hemos retirado esa capita que se llama periósteo, que en un momento dado se puede inflamar. Y la inflamación de ella pues nos va a dar algunas alteraciones, ya que eso es una capa fibrovascular que tiene varias características. Entonces esa capita, ahora ya estamos viendo por definición ahí, pues normalmente la parte más externa es fibrosa y tiene vasos y terminaciones nerviosas. Entonces el hueso no duele. El que duele es el periósteo, y como lo estamos viendo en esas imágenes histológicas, se ve que de ahí parten emisiones hacia el hueso. Y en un momento dado, pues esto va a nutrir al hueso, pero le va a dar varias características. Lo nutre y en un momento dado lo va a integrar, lo va a fortalecer. Eso quiere decir que si este periósteo se inflama, pues va a doler. Y entonces cuando nosotros hacemos trabajos, y vamos a ver en las demás imágenes posteriormente cómo se empieza a dañar, pues vamos a ver eso. Y entonces tenemos una segunda parte de esa capita que es de intercambio, la segunda función de recambio. Esta está en relación íntima con el hueso y es la que en un momento tiene fuertes fibras de colágeno y permite aparte que las demás estructuras, los tendones, las fibras se adhieran ahí. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un sobreentrenamiento y empiezan a jalar esas fibras? Pues causa pequeños hematomitas, hay inflamación y en la función del periósteo es decir, oye, estás sobrecalentando, estás forzándote y va a haber un problema. Contiene células que se transforman en osteoblastos. ¿Qué significan los osteoblastos? Los que forman hueso. Y por eso en un momento del hueso sí puede tener un callo óseo, cuando se fractura, cuando hay. Y entonces nosotros vemos que de una periostitis se transforma a una osteitis, a la formación de ese callo. Y cuando lo tomamos en una radiografía, en un espolón, pues vemos el pico, pero no es el espolón el que nos está causando esto. El problema inicial fue una periostitis que ya ahora hizo una osteitis. Y entonces tenemos que conocer esto para poder ir viendo cuáles son las evoluciones. Y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, nos damos cuenta de una talalgia. ¿Qué es esto? Pues es el dolor que tenemos en el talón, que es lo más frecuente que sucede con nosotros y que en muchas ocasiones puede ser la inserción del tendón ahí en el periósteo y esto nos habla de una tendinitis. Puede ser la inflamación del mismo periósteo y esto nos habla de una periostitis. Pero también nos puede hablar que en un momento esa tensión originó por ahí pequeños traumatismos. Y entonces en un momento de esos traumatismos generan que el hueso empiece a degenerar y entonces estamos hablando de una osteitis. Entonces las causas que nos dan esto pueden ser las vibraciones de los entrenamientos repetitivos, ese impacto sobre no traer un buen calzado, entrenamientos incorrectos donde hacemos movimientos bruscos que empiezan a hacer esos jalones o desprendimientos que he platicado, el correr sobre una superficie dura o muy irregular que originan traumatismos sobre este mismo periósteo, unas zapatillas inadecuadas, desgastadas. A veces queremos sacarle más provecho a las zapatillas, pero ya no están cumpliendo con su función de amortiguarnos. También nos vamos a dar cuenta que normalmente los médicos, por lo general, toda la causa, como decía, cuando duele el talón, estamos diciendo que es un espolón. Y tenemos un momento dado que se debe en ocasiones a tracciones excesivas. Instintivamente vemos que nos llevamos la mano al talón y a veces no estamos nosotros viendo o tratando de tocar ahí donde está el espolón. Nos damos cuenta que estamos tocando más atrasito, estamos tocando a los lados y eso nos hace pensar por pura lógica que definitivamente ya es otro problema. La excesiva rotación que tenemos nosotros de nuestra cadera, la torsión de la tibia cuando estamos haciendo ciertos movimientos, pues todo esto se traduce directamente al apoyo y viene siendo en el pie y en las demás estructuras. No nomás existe en el talón, lo podemos ver en los deditos, lo podemos ver en el medio pie y todos aquellos donde tenemos un tejido óseo que tiene un periósteo, bueno, pues este es el que nos está dando ese tipo de problemas. Los traumatismos repetitivos, por ejemplo, ahí estamos viendo cuando estamos en un momento jugando fútbol o algún otro
otro deporte. Qué importante que las personas que nos están viendo, que tienen este deporte y que a veces se están únicamente lubricando o tratando de aplicar algo para corregirse el dolor, pueden llegar a tener padecimientos crónicos, mi Ceci. ¿Por qué? Pues porque no están en un momento dado viendo cuál va a ser la solución, o un momento dado el exceso de entrenamiento, que en un momento decimos, es que ¿por qué tengo que seguir? Hay que darle un poquito de reposo para que no origine todo lo que hemos visto, la presencia de exudados, la presencia de formación de un sobrehueso, que esto al final pues va a repercutir en ello. Las zapatillas, ahí estamos observando un paciente por la parte posterior, donde estamos viendo su calzado y nos estamos dando cuenta cómo tiene pisadas deficientes. La deficiencia biomecánica, cuando la persona camina, cuando carga en un momento un peso exagerado, cuando su pie no supina, o sea, no realiza esos movimientos durante el paso, cuando en un momento la persona tiene pies planos. Ya hemos platicado en el programa qué importante es que si tú tienes pie plano, pues por algo no te permitían antes hacer el servicio militar, y por algo en un momento ciertas actividades te las restringían. Ahora actualmente no. Era estos tejidos los que en momentos estaban alterando y nos estaban dando ese problema. ¿Cuáles son los síntomas que tú vas a tener? Pues dolor, inflamación. El síntoma más claro de esto generalmente es el dolor que aparece al realizar una actividad física. Voy a empezar a caminar y me duele, como que camino y me caliento y se me quita. El paciente puede experimentar en un momento en la zona también una sensación de ardor, de tirantez, hay edema, las articulaciones se empiezan a edematizar, se hinchan, y por eso nosotros vamos a solicitar ¿qué estudios? Pues unas radiografías. Estamos observando donde pueden ser radiografías simples o una resonancia magnética o una tomografía. Buscamos ya estudios muy específicos para poder en un momento cuando ya hay un daño de estos tejidos blandos, cuando el daño ya es más abundante, entonces pues poderlos en un momento corregir. Qué importante es entonces que en un momento el estudio sea completo, que en un momento lo que el médico examinó se corrobore con estos estudios. ¿Cuál sería nuestro tratamiento? Pues en etapa, en un momento aguda, aquella terapia combinante entre hielo, reposo, calor, medicamentos desinflamatorios, el modificar el programa de entrenamiento, el realizar ejercicios de bajo impacto, el retomar gradualmente una actividad deportiva, el utilizar un zapato adecuado, una plantilla, ortóticos, vendajes, la aplicación en un momento de hielo cuando hay más inflamación, y en un momento pues ya irnos a lo que es la fisioterapia, donde en un momento el podólogo juega un papel muy importante. Qué importante es que esas personas que hacen ejercicio, previo de esto, el calentamiento fue asistido, recibimos una serie de masajes, utilizamos algunos medicamentos desinflamatorios que nos permiten ponernos al momento a nuestros tendones, a nuestros músculos. Imagínate cuando una persona recibió todo esto y empieza a hacer un ejercicio, pero ya está preparado, pues va a tener un mejor rendimiento, va a trabajar con flexibilidad, ya no va a haber problemas de estiramiento, el poder entonces utilizar esto como es la masoterapia, o utilizar alguna serie de equipos, almohadillas, aparatos de electro, el utilizar las bandas kinestésicas, el utilizar láser, utilizar ultrasonido. Qué importante es que si yo tengo un dolor y es crónico y en un momento estoy pensando en algún otro tipo de problemas, no dejarlo, acabo se me va a quitar, amanezco y empiezo a caminar y se me retira. No, esto te puede hacer, o esa pirostitis, eso se puede hacer una osteitis, se puede hacer un problema crónico que después las consecuencias van a ser mayores. A lo mejor te vamos a indicar aparte una plantilla, te vamos a dar ejercicios de rehabilitación asistidos, vamos a utilizar algún tipo de vendaje específico. Qué importante es entonces estar con aquel profesionista que realmente conozca este tipo de problemas y nos pueda dar ese tipo de recomendaciones para no llegar en un momento dado a ratito a que ya se nos formó una fibrosis y tenemos que ocupar una cirugía. Ahí estamos viendo la aplicación de hielo, la aplicación de una serie de ejercicios que le vamos a proveer a nuestro paciente, el uso de calor, la termoterapia, y bueno, si esto ya no se corrigió, si ya hubo una deformación ósea, si hay un problema, pues entonces tenemos que corregirlo, y es cuando ya entramos nosotros a cirugía, hacemos un diagnóstico específico, retiramos aquello y posterior a esto el paciente va a recibir de nuevo ejercicios de rehabilitación, Ceci. Doctor, ¿qué tan importante es saber todo lo que puedes hacer con tus pies? Segundo, que podemos ir con el doctor George
y que todo esto lo que nos explicó totalmente lo tenemos con ustedes, todas estas herramientas, o sea, no hay que preguntar, andar a la deriva qué puedo hacer con mis piecitos, en fin, o sea, aquí darle una solución a tus pies. Y que puedes estar todo. Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada. ¿En cuál llamada estás? Y sí, tan fácil como en un momento acudir para poder hacer una buena Por evaluación. ejemplo, yo puedo acudir y ya pido mi cita. Quiero la valoración de mis pies, que cómo están, así como dijo, primera llamada, segunda llamada. Primera llamada es valoración, que me hagan una valoración, realmente qué es lo que voy a necesitar, qué es lo que está pasando con mis pies, ¿no? Sí, hacemos primero, por lo general el paciente que acude es el paciente que tiene dolor. Se hace una semiología del dolor, cuál es el dolor, con qué se despierta, qué es lo que hay. Hacemos una evaluación biomecánica de tu pie, está el paciente, empezamos con algunas reglas, con algunas medidas, vemos la resistencia de los músculos, tardamos una hora haciendo todo esto. Y entonces la persona poco a poco está comprendiendo, no nomás es una consulta. En un momento dado ahí ya le estamos explicando al paciente cómo va a cuidar sus pies. Entonces desde la primer consulta el paciente ya tiene un diagnóstico, ya sabe lo que va a hacer, ya sabe qué le está ocurriendo. Esto es muy importante, Sí. que sepan que el doctor George, lo primero es ir con el doctor George, totalmente con especialistas profesionales, que esto es muy, muy importante, doctor, porque no hay que dejar a la deriva nuestros pies con cualquier persona. Si notamos que tu problema es vascular, tenemos angiólogos, tenemos reumatólogos, tenemos gentes que manejan la biomecánica, podiatras. Entonces, lo que tú tienes, mi Ceci, pues en un momento les vamos explicando a ustedes qué es lo que hay, y casi siempre nos da el gusto de decir, es que había ido y recibido otras consultas y nunca me habían explicado esto, nomás me habían dado un medicamento, nomás me habían dado una pomada, y cuando ven que todo es complementario, yo siempre les digo, tú no vas a corregir lo que no diagnosticas. Bien. Tengo llamadas de nuestro público, diferente al tema, pero dice Saúl Rodríguez, ¿hay algún padecimiento en adultos mayores? ¿Es necesario un tratamiento? O sea, ¿esto también se presenta en el adulto mayor? Sí, Saúl, y definitivamente en el niño pues, los problemas en ocasiones son más benévolos, podemos reeducar. En el adulto ya tenemos que corregir, y a veces en el adulto mayor ya tenemos que modificar. Entonces, qué importante es siempre buscar el momento, ser lo menos agresivo, lo más curativo, y por eso es que los invitamos a que definitivamente acudan a recibir una evaluación de sus pies. Bien, Lidia Karina le pregunta, doctor, ¿el espolón se quita solo con cirugía? Bueno, ahí les quiero decir, si yo quiero quitar el espolón, sí, pero la causa, si la causa es una osteitis, una peristitis, en ocasiones no necesitamos llegar a la cirugía. Es como una persona que por ahí le dieron un balazo y tiene un balazo en la columna, y sale más dañino retirar la bala que en un momento dejarla y tomar otras medidas. Entonces, cuando nosotros vemos que la causa fue la peristitis y no se corrige, va a seguir la molestia. Entonces, el tratar los problemas, primero, hay muchas personas que dicen, es que yo sigo teniendo, ahí sé que tengo un sobrehuesito, pero no me molesta, se corrigió lo que me estaba molestando. Es ahí la gran importancia de un buen diagnóstico, y de ahí donde se obtiene tratamiento y satisfacciones, porque tenemos múltiples pacientes que han recibido tratamientos, y el tratamiento era todo para un espolón y no se corregían plantillas y les metían un agujerito porque decían que el espolón era un piquito, en fin, una serie de cosas, y cuando en un momento ya reciben un tratamiento adecuado y se corrige, la misma persona dice, es que ¿para qué quiero los más? Realmente me doy cuenta que lo que me molestaba, me llamaba, era la molestia. Aparte de lo que nos platica, doctor, ¿qué más nos ofrece el doctor George? ¿Todo completísimo lo tenemos con ustedes? Definitivamente, mi Ceci, tenemos una atención con diferentes especialistas, traumatólogos, ortopedistas, podiatras, cirujanos, urgenciólogos, para el pie diabético, pie de riesgo, pie vascular, pediatras, donde podemos ver al pie de niño, dermatólogos. Entonces tenemos una serie de equipo de especialistas con los que vamos a estar trabajando adecuadamente en el pie. Tenemos nuestros podólogos especialistas en atender la atención podológica primaria, un área de rehabilitación, productos, calzado, todo lo que tú quieras. Todo lo que quieran. ¿Qué vamos a tener hoy para nuestro público, doctor? Bueno, si nos llaman al 3616-5711, me dice así, 3616-5711, la palabra mágica, los bien arriba corazones, aplica para hoy y para los que nos ven en las retransmisiones o que nos están viendo en otras partes. Para el día de mañana tienen una consulta de cortesía, esa consulta donde vamos a hacer
toda una evaluación de 1 hora es para ustedes. Les vamos a dar la cita porque normalmente vamos turnando a nuestros pacientes por cita y entonces pues les vamos a servir con mucho gusto por haber visto el programa. Entonces, la primera consulta totalmente gratis. Así es. Y que llamen en estos momentos, que hagan mención del programa de Arriba Corazones. 36 16 57 11. Y seguimos con la promoción del 20% de descuento en cirugías, Sí, doctor. las personas que un momento después de esto ocupen una cirugía o que tuvieron una cirugía y que tuvieron un problema, no obtuvieron el resultado adecuado y nos llamen de nuestros precios y tabuladores que ya tenemos, les vamos a dar un descuento de el 20% en aquellas personas que nos estuvieron viendo en Arriba Corazones. ¡Bravo! 20% de descuento en cirugías, primera consulta totalmente gratis el día de hoy. A comunicarse, ¿a qué teléfono? 36 16 57 11. Gracias, doctor, que le vaya Gracias, muy bien. gracias. Felicidades. Vamos a esto. Dr. George, Podólogos Profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de Podología.